la administración, la operación del tren, la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son 3 tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se maneje en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico. Yo soy Javier Molina y es un placer otra vez estar con ustedes. Antes de discutir el tema más importante de la semana, quiero saludar a mi gran amigo Iván Carreño. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, como siempre un gusto estar esta semana contigo y con todo el auditorio, disfrutando de un programa de Vínculo Político. Amigos, les agradecemos mucho que nos estén sintonizando cada que pueden ustedes a través de sus redes sociales y que evidentemente comparten este programa. Afortunadamente hemos tenido un crecimiento muy importante. La última edición que tuvimos llegamos a más de las 11,400 reproducciones. Todo es gracias a ustedes, amigos, y sin duda estamos muy agradecidos y estamos entusiasmados de estar con ustedes para discutir de los temas más importantes para el año 2021. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy polémico. AMLO le entrega el sureste a los militares. ¿Cómo ves la situación tan polémica de AMLO y los militares ahora con la participación activa que van a tener en el sureste del país, tocayo? Pues bastante interesante el asunto, tocayo. Ya en los planes de gobierno que había entregado Andrés Manuel, incluso como candidato, no solo como presidente, es que iba a reactivar la economía, iba a impulsar el crecimiento económico en la parte del sur-suroeste del país, ¿no? Esto refleja varios estados que han sido históricamente olvidados por prácticamente todos los gobiernos, y que se calcula que va a haber una inversión de 200,000 millones de pesos, y que justamente aprovechó a esta reunión que tuvo este domingo para ir viendo la supervisión de la construcción del Tren Maya, que hizo este importante anuncio, que era que se estaba planeando, se iba a dar la propuesta de que los militares se hicieran cargo de este proyecto que tenía en el suroeste. ¿Y qué es este proyecto? Pues básicamente es la construcción de aeropuertos y el Tren Maya, ¿no? Estaba planeando él como sugerencia que la administración de las finanzas de estos proyectos se hicieran a través de la milicia, y que la milicia iba a tener una parte o de parte de las utilidades de estos proyectos se iban a ir hacia sus pensiones y jubilaciones de todas las Fuerzas Armadas, ¿no? Para los compañeros que saben cómo está más o menos el desarrollo del Tren Maya, pues básicamente es recorrido de toda la península. También estamos hablando de 3 aeropuertos, uno en Tulum, uno en Chetumal y otro en Palenque, ¿no? También metió ahí en ese bloque de aeropuertos nuevos el de Santa Lucía de la Ciudad de México, donde también está pensando en ser administrados por las Fuerzas Armadas. Esto con 2 fines. El primero, que ya lo dijimos, que es fortalecer la fuente de ingresos de Sedena, y por otra parte también es un tipo de candado, una prevención de que no se vaya a privatizar ninguno de estos servicios ni ninguna de estas cuestiones como la del Tren Maya, ¿no? Entonces está interesante. Yo creo que es una jugada hábil, pero también hay que hacerle como su contraste, ¿no?, correspondiente. Hay que ver por qué la Secretaría de Defensa, por qué los militares, en el caso, ya teníamos particular en el caso previo de las aduanas con la Marina, ¿no? Y por qué no la Guardia Nacional, ¿no? ¿Acaso está fracasando el proyecto de la Guardia Nacional? Eso sería interesante cuestionárnoslo. Y también hay que ver y esperar la reacción del ZLN, ¿no? Porque sabemos que han sido muy críticos al proyecto de la 4T, en específico al Tren Maya, y hay que ver cómo reaccionan, ¿no?, ellos. Pero, tocayo, ¿tú qué nos puedes ver y analizar de esta situación como politólogo?
Voy a hacer un análisis rápido, tocayo, porque es un tema muy amplio y evidentemente tenemos que darle versatilidad a las ediciones de Vínculo Político. Lo acabas de decir muy bien. Históricamente, en las últimas administraciones neoliberales se ha abandonado al sur-suroeste del país. Se le dio prioridad a la construcción regional de otros polos de crecimiento y desarrollo. Obviamente esto va con la vocación económica que se tiene. Se le dio preferencia a desarrollar el polo industrial y agrícola que tiene la parte del Bajío. Se le dio también principal importancia al desarrollo de ciudades y estados fronterizos, donde tienen al principal comprador del mundo y socio comercial que tenemos en el país, que es en el caso del norte del país. Es decir, vimos el crecimiento y el desarrollo de las empresas manufactureras en lo que es todo el corredor norteño, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila. Obviamente también hablamos de que se dio una parte de un crecimiento en términos agrícolas en lo que es la parte histórica de lo que es la laguna, pero socialmente se ha olvidado mucho del país, del sur, a excepción de islas, ¿no? O la parte del turismo de la región maya, que corresponde a Cancún, Tulum, todo el paradisiaco esplendor que tiene la zona turística de las playas y zonas arqueológicas, pues sí tuvieron un crecimiento, pero de ahí en fuera, el sur-suroeste del país ha sido abandonado. Tuvimos entidades donde hubo decrecimiento sistemático en los últimos tiempos, como en el caso de Tabasco, como en el caso de Chiapas. No hablamos, por supuesto, de Guerrero, Oaxaca, Morelos, y evidentemente a duras penas se sostenían, por ejemplo, Campeche y Yucatán, con ciertos ingresos propios, pero el polo de desarrollo prácticamente todo se lo llevaba a Quintana Roo, donde concentra el polo turístico de Tulum, Quintana Roo y todas las zonas arqueológicas que son atractivas para el mercado europeo y sobre todo estadounidense. Bueno, ¿qué quiere hacer López Obrador? López Obrador lo que quiere hacer es tratar de canalizar toda esa fuente de ingresos que se tiene en el país vía Ciudad de México y vía Quintana Roo, distribuirlos al resto del país, distribuirlos a Tabasco, distribuirlos a Campeche, distribuirlos a Chiapas y obviamente todavía enriquecer más la llegada de turistas a lo que es el estado de Yucatán. Pero obviamente se tienen que tener nuevos proyectos a mediano y largo plazo y eso es lo que representa la construcción de 3 nuevos aeropuertos que, como lo mencionas muy bien, tocayo, es Chetumal, Tulum y Palenque. Y el proyecto emblema que tiene el presidente López Obrador, que es la construcción del Tren Maya para arrastrar el flujo de turistas a otros estados de la República. Y otra cosa que tú lo has mencionado en otra edición de Vínculo Político, por la noche el Tren Maya va a dedicarse a llevarse recursos naturales de esta zona del país a las zonas industriales que están en el Bajío y en el norte del país, y también llevarse con la continuidad de las vías férreas estas materias primas a Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, la realidad es de que las últimas administraciones neoliberales lo que han hecho es entregarle los negocios a privados, que a la usanza se convierten en aliados políticos de las élites políticas que están al frente del país y de las entidades, y han convertido los negocios nacionales en mina de oro para capitales privados y mina de oro de ingresos para los grupos políticos que detentan el poder en sus respectivas regiones, en sus respectivos estados, y obviamente el control de la presidencia de la República. ¿Qué hace López Obrador? Le va a dar a la única administración en términos eficientes del que tiene el aparato público, que es el ejército, o es su propuesta, a ellos. Pero existe un peligro: se sigue fortaleciendo al ejército en cuestiones vitales de la vida pública y económica del país. Yo no dudo de la buena voluntad del presidente de la República, pero López Obrador se va a ir en el 2024. Yo no sé cómo van a lidiar los siguientes presidentes en ese tremendo poder económico y político que se le da al ejército. A lo largo de los años, una forma que hizo el PRI gobierno y el PRI Estado y el PRI Partido Único para mantener a raya de cuestiones políticas al ejército fue que se le permitió a la institución militar que tuviera sus propias formas de organización interna, sus propias estructuras jerárquicas, y sobre todo se les dio siempre jugosos presupuestos en términos de la utilización de dinero público, ¿no? Y esto generó pues de que hubiera una casta militar pues que vivió en términos económicos muy bien, porque ellos otorgaban a diestra y siniestra y contratos. Ahora que el ejército se convirtió en un aparato económico, vamos a ver el peligro de que puede representar que más adelante ellos quieran utilizar esa influencia que tengan en el mundo militar. Yo entiendo que López Obrador tiene la preocupación de que más adelante, cuando él se vaya de la presidencia, si llega a haber un candidato
que posiblemente pueda entregarle la construcción de sus obras públicas a la industria privada, como lo que hizo en su momento Salinas de Gortari, que entregó los puertos de Veracruz a empresarios ligados a su grupo político, o como en su momento Zedillo le entregó los ferrocarriles a empresas ligadas a capital norteamericano, y que después capital norteamericano volvieron directivo a Zedillo, o los clásicos ejemplos de privatizaciones que a partir de la venta de empresas estatales surgieron los hombres más poderosos de este país, como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Germán Larrea. Obrador tiene ese miedo, pero poner a los militares es como que una forma de contrapeso, de evitar que más adelante gente con perfil tipo Monreal o tipo Ebrard puedan tener la tentación de privatizarlos, porque sabemos que el único aparato gubernamental, orgánico y organizativo, socialmente hablando, que le puede hacer contrapeso al poder político, partidista, organizado y gubernamental, y al poder económico y político organizado de los sectores empresariales, es el ejército. Entonces está haciendo jugadas de malabarista muy hábiles López Obrador, pero sí son peligrosas, porque Obrador se nos va a ir dentro de 4 años de la presidencia de la República. Y para terminar mi intervención aquí en el programa Vínculo Político, es a la par de la construcción del Tren Maya y a la par de la construcción de estos 3 aeropuertos, en todo lo que son estas 5 entidades de la República Mexicana, se va a dar la construcción de nuevas ciudades, de nuevos centros logísticos, de nuevas presas, de nuevos centros turísticos. Entonces, por fortuna de la población que ha sido abandonada a lo largo de las últimas 30, 40 años, va a haber oportunidad de crecimiento como en su momento lo tuvo el Bajío, el norte y la zona de la laguna del país, porque algo que me gusta de López Obrador es, se tiene que dar equilibrios en el país para que esos equilibrios puedan actuar en armonía. Si ya le dimos todos los recursos del Estado y las facilidades económicas a otras regiones, ya ahora que le tocara al sur-suroeste, porque estaban rezagados con las otras regiones, y sobre todo, esto le va a dar un motor de recuperación económica a la población. Pero ojo, también hay que decirlo, la sociedad debe estar organizada para que este proyecto de recuperación económica del sur-suroeste no atente con las comunidades indígenas, no atente a los recursos naturales fundamentales que tenemos de flora y fauna. ¿Por qué? Porque si permitimos de que atente, estamos dejando a un lado la principal fuente de recursos y de materias primas que tiene el país, que es el suroeste. Entonces debemos de tener bien los ojos puestos bien a estos proyectos, para que no se repitan los errores del pasado, que cuando se desarrolló el Bajío, cuando se desarrolló el norte y cuando se desarrolló la laguna de las regiones del país, grupos empresariales prácticamente acabaron con las comunidades y están usufructando de los recursos naturales en beneficio de ellos. Entonces, eso es lo que debe tener cuidado, y como yo lo mencioné y tú también en una edición pasada que tuvimos donde hablamos del Tren Maya, si las comunidades ven de que no se respetan sus derechos y que se está afectando de manera abusiva de los recursos naturales, van a tener toda la legitimidad de organizarse para defenderse, Tocayo. Así es, yo creo que eso es lo más importante, con la lección que nos tenemos que ir. Mientras la población no se organice y no nos organicemos en nuestros propios vínculos de organización o organismos, la verdad es que va a ser difícil defender la autonomía de los pueblos, o en su caso los recursos, ¿no?, de las que van a vivir millones y millones de personas. Vamos a esperar la reacción, vamos a esperar el año o los 2 que falta para la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, y los 2 años que faltan para la terminación y la total operación del Tren Maya. A ver cómo resulta esto, y bueno, les agradezco mucho, te agradezco a ti, Tocayo. No olviden vernos en Vínculo Social y Trabajo Académico, en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima semana, amigos.